gracias. Tenemos nuestros invitados. Queremos contarles que estamos haciendo unas entrevistas. El Departamento de Sonido de la Universidad de Chile está entrevistando diversos proyectos que nos parecen importantes y que tienen que ver con el sonido, pero también con ciertos procesos que están ocurriendo. Bueno, la pandemia y cómo esta situación también nos ha afectado. En este caso vamos a hablar de un proyecto que es muy interesante, que se llama Archivo Azuar, que es un proyecto Fondart que está en proceso y que tenemos justamente a los creadores de este proyecto, a Javier Jaimovich, a Federico Schumacher y a Francisco Miranda. Así que quiero dar una pequeña reseña de cada uno, porque la idea es que ustedes también los puedan conocer. Javier Jaimovich es académico actualmente del Departamento de Sonido de la Universidad de Chile y es subdirector. Además, es co-creador del proyecto Emovere desde el 2014 junto a Francisca Morán. Tiene un PhD en arte sonoro en el SARC, la Universidad de Queen, en Belfast, y él estudió licenciatura en artes, convención y sonido en la Universidad de Chile. También está con nosotros Federico Schumacher. Él tiene estudios de licenciatura en música en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, diploma en composición en electroacústica en la Escuela Nacional de Música de Pantán. Ha investigado y editado discos sobre música electroacústica en Chile y América Latina y ha compuesto una serie de obras electroacústicas desde 1998. Es actualmente investigador adjunto de la Universidad Diego Portales dentro de la Escuela de Psicología y desde noviembre de 2019 es doctor en música, que a mí me parece que es un tema muy importante porque es complejo a veces sacar un doctorado completamente. Francisco Miranda también nos acompaña. Él es profesor dentro de la carrera de Ingeniería en Sonido de la Universidad de Chile, es jefe de la mediateca de la Facultad de Artes de la misma universidad, que actualmente depende del Departamento de Sonido. Posee estudios de Ingeniería Acústica en la Universidad Austral y Tecnología en Sonido de la Universidad de Chile, y tiene estudios de postítulo en Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Mueble de la Facultad de Artes. Se ha perfeccionado varias veces en el extranjero, Alemania, Canadá, Brasil, México, y es miembro fundador de MINGACO, la Corporación de Conservación y Restauración del Patrimonio Cultural Audiovisual y Filmográfico. Bueno, ya, más que es importante mencionar, por supuesto, para dar contexto, pero no quiero perder tiempo de poder escuchar a nuestros invitados y hablar de este proyecto y hablar también de la figura de José Vicente Azuar, que es una figura muy importante para el Departamento de Sonido porque fue uno de los creadores de la carrera de sonido. Entonces quería partir en general, no sé si quizás Federico podría, yo estoy tratando de conectarlo con la pandemia, porque por supuesto estamos en un momento que estamos viviendo un proceso muy inédito y que muchas personas están afectadas, por supuesto, y que de distinta manera, ¿no es cierto? Hay muchas personas que están perdiendo trabajo, entonces claro, hay muchas personas en el arte que se han visto muy afectadas. Entonces, en general quería tratar de plantearles si Federico no se pudiera contarnos desde su disciplina, desde su quehacer de investigación, de creador, cómo ha sentido que esta pandemia un poco nos ha hecho reflexionar y cómo se proyecta el futuro, quizás viéndolo desde una perspectiva más positiva. Federico, por favor. Eh, Había un meme por ahí que salió más o menos al principio de la pandemia, que era que, bueno, finalmente los compositores, es decir, aquellos que trabajan, o investigadores que trabajamos usualmente muy solos, el confinamiento prácticamente no nos hizo cambiar muchas conductas. Pero, claro, esa es como una parte divertida, entre comillas, una mirada divertida, porque en general, claro, lo que se ha, y esto hablando en términos muy generales, se ha instalado es la situación de incertidumbre. Es decir, no solamente es incierto el cuándo vamos a poder volver a una vida más o menos normal, sino que también es incierta la relación interpersonal. ¿Ya? Entonces, eh, cuando ahora que se puede juntar un poco más con otras personas con las cuales no convive, también es incierto si ese otro te puede contagiar o tú a él, digamos. Entonces, esa es la sensación, y esa incertidumbre también se lleva un montón de otras cosas más, gente que pierde el trabajo, etcétera, etcétera. Eh, Investigaciones que no se pueden realizar como tal.
o como estaban al menos iniciadas en un principio, sobre todo aquellas investigaciones donde hay sujetos, personas experimentales, por ejemplo. ¿Ya? Eh, También ha sido el caso para nosotros de que hemos tenido que reenfocar el plan de trabajo, ¿ya? Y con un cierto nivel de incertidumbre de que de repente todo lo que hemos ido haciendo previamente, que probablemente después Javier lo puede explicar mejor, eh, en algún momento va a tener que llegar a materializarse, pero no estamos muy claros ni de cuándo va a ser ese momento, ni cuáles van a ser las condiciones posibles para hacerlo. Entonces, yo creo que si hay una palabra que resume esta situación en general, es la palabra incertidumbre, lo cual también nos pone, y aquí una reflexión un poco más general, pero que no voy a hacer cortita porque puede ser mucho más largo, que finalmente la vida siempre fue menos cierta de lo que nosotros pensábamos. ¿Ah? Y que esta situación nos pone frente a esa situación normal de incertidumbre, pero que nosotros preferimos no, no enfrentar, porque es difícil vivir la incertidumbre. Y eso es lo que estamos viendo ahora, esa dificultad de poder vivir, proyectarse y comunicarse interpersonalmente, dejando la incertidumbre de lado. Claro, completamente. Creo que increíble eso, que es como algo que podía estar presente, pero que un poco no, quizás no lo hemos enfrentado completamente, como idea. Quería preguntarles un poco, Javier, quería preguntarles respecto al origen del proyecto y claro, quizás conectarlo con estos comentarios de Federico, de cómo surge este proyecto y cómo ustedes surge la idea de crear este, este, esta unidad donde ustedes dejan, que se puede explicar un poco de qué será también el proyecto. Sí, por supuesto. A ver, el proyecto tiene su génesis en la práctica, en una idea de Federico y que tiene que ver bueno, y Federico me podrá explicarlo también quizás un poco mejor de dónde nace la idea, pero entiendo que una vez que fallece don José Vicente Azuar, el año 2017, surge conversaciones sobre qué tipo de resguardo y qué tipo de proyección podían tener cierto material fonográfico que está alojado en las dependencias de su familia, ¿no es cierto?, de sus hijos. Y en eso Federico se aproxima al departamento de sonido. Con Federico nos conocemos hace un tiempo y hemos compartido en otras instancias, porque nosotros desde el departamento de sonido, por supuesto, la figura de José Vicente Azuar es fundamental, como uno de los fundadores y creadores de la carrera de sonido el año 69 en la Facultad de Arte, y una carrera que tuvo una mirada, ¿no es cierto?, una resignificación recientemente. Cuando se hace la innovación curricular, nosotros retomamos la figura de José Vicente Azuar porque nos interesaba justamente su mirada muy de proyección a futuro, interdisciplinar de lo que tenía que ser esta carrera. Esta mezcla, ¿no es cierto?, que él como ingeniero, como compositor, esta carrera híbrida, donde efectivamente ocurriera esa simbiosis, ¿no es cierto?, esa sinergia entre las distintas aristas que componen el estudio del sonido. Y para nosotros fue una figura fundamental, y bueno, no solamente la innovación curricular, sino que eso ha llevado a una serie de renovaciones en el área de sonido de la Facultad de Artes, que implicaron también la creación del departamento, el mismo año 2017, y bueno, y todas las cosas que han estado sucediendo en los últimos años. Y no deja de ser menor de que este es el primer proyecto que nosotros como institución, como departamento, nos adjudicamos. Esto no es un proyecto que está a nombre de ninguno de nosotros, este es un proyecto que fue adjudicado por el Departamento de Sonido de la Universidad de Chile, y ahí obviamente agradecer la generosidad de Federico, porque él obviamente ya venía con esta idea de antemano, y la trabajamos en conjunto, la postulamos, y que tiene como principal objetivo generar la primera etapa de lo que es un archivo de José Vicente Azuar. ¿Y por qué hablamos de primera etapa? Porque creemos que es un proyecto semilla que permite proyectarse en varias
en varias avenidas a futuro. De hecho, ya algunas de esas las estamos ya trabajando. En esta primera etapa, el proyecto consiste en digitalizar un grupo aproximadamente de 60 cintas que están en posesión de la familia de José Vicente Azuar, y ponerla a disposición del público. Eso va a hacer un trabajo que Francisco lo puede explicar un poco mejor de cuál va a ser el proceso, pero nuestro objetivo es hacer un sitio web, ¿no es cierto?, de este archivo Azuar, y que estén a disposición del público general y de investigadores, de musicólogos, de estudiantes, estas grabaciones, que algunas de ellas son inéditas, todavía no tenemos el detalle de qué es lo que hay, solamente sabemos por unas visitas previas que hizo Federico de que existe material interesante, pero no lo hemos escuchado, no hemos tenido acceso al material sonoro, y que van a estar a disposición para que se puedan estudiar y se puedan trabajar, audicionar, etc. Estamos hablando de estas cintas de reel, ¿no es cierto? Cintas de diversos tipos, claro. Y qué interesante que puedan, claro, finalmente es un proyecto que deja disponibles para que otros puedan descubrir, o sea, que deja en valor y para que investigadores puedan utilizarlo. Quería preguntarle a Francisco Miranda que un poco cómo eso, cómo enfrentas, Francisco, que tú eres un especialista, actualmente poder realizar un archivo digital en estos tiempos. No sé si ha cambiado mucho, pero es cómo tú al recibir este proyecto, al participar en este proyecto, ¿cómo te organizas? ¿Cómo lo ves para hacer lo posible que la mayor cantidad de personas puedan acceder a este material? Bueno, un saludo para todos los que están escuchando y viendo este material. Mira, Leonardo, indudablemente que los procesos, ¿no es cierto?, de valorización de patrimonio, especialmente lo que es en el ámbito digital, han cambiado desde la última vez que trabajamos juntos. ¿Te acuerdas? Sí. En un proyecto anterior estuvimos trabajando en una idea similar. Sin embargo, las propuestas actuales, ¿no es cierto?, de lo que es el acceso de materiales audiovisuales vía plataformas digitales ha cambiado considerablemente. Y han cambiado también las herramientas que se han utilizado y algunas de ellas todavía han seguido en uso, pero con modificaciones más o menos importantes, debido a que existe una mayor demanda de materiales. Hay un mayor acceso de material informativo o de archivo propiamente tal en las instituciones que albergan este tipo de materiales, pero también existen muchos acuerdos de cooperación entre instituciones que también ha generado una nueva propuesta de acceso a información que ha obligado incluso a definir ciertos protocolos de manejo, especialmente en lo que tiene que ver con lo que es los derechos de autor, derechos patrimoniales, etcétera, debido a que cada país tiene sus propias reglamentaciones, pero que de alguna forma igual están como concatenadas con los acuerdos internacionales y que de alguna forma facilita todo esto, ¿no? El gran problema que hay en este proceso es que las cintas magnéticas como soporte ya están en un proceso técnico, ¿no es cierto?, teórico-técnico ya absolutamente obsoleta y que ya terminaron su vida útil. Por lo tanto, todo proceso actual de extracción de información de materiales que están en estos soportes obliga a desarrollar el protocolo completo, es decir, un protocolo de documentación, de restauración, que implica, digamos, algunos procesos como limpieza, desinfección, y por supuesto aplicar la técnica correspondiente de digitalización. Claro, son varias etapas, ¿no es cierto? Me imagino que van a participar algunos estudiantes o va a haber un equipo que tú estás considerando. Bueno, sí, Javier bueno, Javier, que está a cargo, digamos, en el fondo del proyecto, ya consultó y seleccionó junto a Federico, y bueno, previa consulta también a mí, a uno de los estudiantes que reuniría las condiciones para poder trabajar, y efectivamente la idea siempre en esto es que se trabaje con estudiantes, porque en realidad
todo este tipo de trabajo, ¿no es cierto?, que tiene que ver con manipulación, que tiene que ver con aplicación de criterios, en el fondo es una aplicación concreta, ¿no es cierto?, de métodos de enseñanza constructivista, debido a que se aplican conocimientos ya adquiridos, ¿no?, propios de la carrera, y que en estos casos se ponen en práctica a través de la ejecución de una tarea que obviamente va generando ciertos problemas que deben ser resueltos, ¿no? Entonces es una gran oportunidad para los estudiantes de poder contribuir y también de aportar con ideas muchas veces nuevas que pueden ser implementadas rápidamente muchas veces. Fantástico, ¿no? Y veía que son varias etapas, entonces es muy interesante porque hay toda una recuperación del material y luego, me imagino, digitalización. Entonces, vas organizando distintos momentos. Quería preguntarle a Federico, a mí me habían dicho que quizás tú eras una persona, a veces de esos títulos medios nobiliarios, que es una persona que quizás más conoce de José Vicente Azuara aquí en Chile. No, no, no te lo había mencionado, pero solo preguntarte un poco, ¿qué crees tú que pensaría José Vicente Azuara en este minuto no sé, de que se pueda crear este material? Me imagino que él, como el espíritu de él, las ideas originales, yo lo veía, él trabajó en la universidad, él armó equipos, entonces quería solo quizás como potenciar un poco que tú puedas comentarnos cómo ves eso proyectado en este proyecto. Bueno, primero que nada creo que estaría sorprendido. Básicamente porque, bueno, en general, digamos, el gremio de los compositores, nuestro país, el gremio de los compositores, y en particular la Facultad de Artes fue muy ingrata con José Vicente Azuara. ¿Ya? De hecho, aún se iba a hacer el año pasado, pero por el 18 de octubre no se pudo hacer, pero aún en la Facultad de Artes no se le ha hecho ningún homenaje después de su muerte. Eh, y la salida de Azuar de la facultad fue bastante ingrata para él. Y posteriormente hubo un periodo de tiempo en el cual prácticamente fue ignorado por el medio musical. Ayer estaba leyendo un pequeño artículo, una frase que decía que escribió Azuar en un texto inédito, que decía que había llegado un momento en que su única comunicación era con personas que estaban fuera del país respecto a lo que estaba haciendo. Por lo mismo, durante mucho tiempo fue un misterio qué era de Azuar, dónde estaba Azuar, dónde estaba viviendo, etcétera, etcétera. Luego, ya a partir de 2005 más o menos, comenzamos a poder recontactarlo. Y él, y vuelvo a decir esto, estaba muy sorprendido de que hubiera, en este caso era un grupo de compositores jóvenes, que era, o no tan jóvenes en realidad también, porque estamos con cosas, que estábamos agrupados en ese momento en la Comunidad Electroacústica de Chile y estábamos muy interesados, digamos, por conocerlo, contactarnos con él, poder conversar, que ojalá participara de los conciertos del Festival Aymaco, cosa que hizo finalmente, pero a él le sorprendía mucho, ¿ya?, que después del tiempo en que había sido prácticamente olvidado por la historia, ¿ya?, que llegara este grupo de personas que estaba al contrario, digamos, como demasiado interesado por su historia. Y luego de ahí pasó de esta etapa de sorpresa inicial a un entusiasmo controlado, diríamos. Es decir, comenzó a participar de las actividades que se le proponían y cada vez con mayor gusto. Entonces, evidentemente, hubo varias cosas que se hicieron, digamos, por ejemplo, la edición del triple disco de la obra electroacústica de Azuar, participó mostrando alguna vez el Conde Azuar de las Bienales de Arte, las Bienales de Arte y Nuevos Medios, la participación en el documental, etcétera, etcétera. Es decir,
comenzó a abrirse y justamente le pareció interesante de que esa apertura no estuviera solo ceñida a un espacio académico específico, ¿ya? Y centrado, sino que esa apertura venía desde de espacios muy diferentes, o sea, tanto académicos como no académicos, como por ejemplo el sello Pueblo Nuevo, ¿ya? Entonces, yo creo que de esa manera comienza también a reflejarse ese interés que tenía José Vicente de no solamente conjugar sus visiones creativas con la investigación, ¿ah? Sino que también con el de tratar de formar, o por lo menos de realizar investigación interdisciplinaria, ¿ya? Que pudiera de alguna manera dar respuestas más complejas a problemas también complejos. Entonces, yo creo que a partir de esa, digamos, como sorpresa inicial que les comentaría, que les comentaba, yo creo que ahora estaría muy interesado, inclusive trabajando con nosotros, y diciendo, miren, esta sí, esta no, ¿ah? Y habría que convencerlo de que algunas sí, que él dijo no, porque son de interés, aunque él prefiera esconderlas. Ah, Tengo la impresión, digamos, que dentro de las cintas que queremos digitalizar están los sonidos, ¿ah? Que él creó para una obra que se llamaba Estudio Concreto, del año 57. ¿Ya? No creo que está la obra, están los sonidos. Pero también pero como era una obra serial, está también anotada la organización serial. ¿Ya? A Suar no le gustó esa obra y nunca la tocó, nunca la catalogó, etcétera, etcétera. Entonces probablemente si hoy día estuviera vivo nos diría, no, 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 eso no lo digitalice. Pero imagínate el interés musicológico ya de reconstruir esa obra en base a los sonidos y a los documentos que están ahí, que permitirían más o menos imaginarse de qué forma podría haber sido compuesta, ¿ya? Y cómo sonaba, y descubrir algo que ya se perdió. Entonces, eso pienso yo, digamos que estaría contento, interesado, pero habría que convencerlo de ciertas cosas. Claro, sí, lo que pasa es que los autores a veces, claro, tienen una visión distinta de sus propias obras, pero es interesante cómo van los procesos especialmente, claro, y como tú indicas, cosas que quizás no llegaron a término, cosas que quedaron un poco ahí, y claro, con todas estas situaciones que tú mencionas, que de pronto, inclusive el tema político, por supuesto, que también está, pero hubo algo, claro, que a mí me cuesta también entender, pero que hay algo de ese espíritu también que nos ha interesado en Sonido rescatar, del espíritu de la persona, del creador. No me gusta mucho la palabra, pero siento eso como adelantado, que es medio periodístico, pero quizás empecé como a descubrir, y ahí también quería preguntarle un poco a Javier, no sé, él también está quizás bastante más imbuido que yo, esto de que José Vicente Azuar un poco desarrollaba, dice creador, es un ingeniero también, y ese lado ingenieril lo hacía también a veces construir su propio objeto, que me llama la atención cuando leo la historia, que es como decir, no, él en ese tiempo, porque claro, hay que ponerse en ese contexto, dice, no, voy a crear un dispositivo que va a ejecutar mis obras, si no me equivoco. Entonces también era entre un poco ambicioso, pero también decir, quizás él tenía una búsqueda sonora particular que no lo convencía, o empezó, y él tuvo, por supuesto, la experiencia contagiarse también, creo que de estar en Francia, entonces también explorar y ver ese inicio. Ahí, no sé si y es como eso se podía proyectar, quizás, bueno, ¿cómo lo ves tú de lo que te estoy comentando, Javier? Sí, yo creo que sin haberlo conocido, su trabajo habla de una persona que efectivamente no veía muchas barreras entre como la herramienta y la obra, ¿no es cierto? Y que el mismo Comte Suar es una obra en sí misma. Y es más allá de este computador, sintetizador, ¿no es cierto?, que interpretaba sus obras, sino que también tiene inteligencia detrás y tiene una forma de pensar la composición y de pensar la generación de melodías, ¿no es cierto?, te va haciendo propuestas y es
es claro, una mirada que yo creo que en algún momento, en alguna entrevista, también se lo escuché a José Vicente Azuar, de lo que le interesaba de lo que está pasando hoy en el mundo del desarrollo de nuevos instrumentos musicales, ¿no es cierto?, con nuevas tecnologías, sensores, y que él decía, bueno, a mí me hubiese encantado poder estar trabajando con estos materiales. Y de alguna manera, yo creo que es un poco también lo que inspira como esa mirada híbrida, ¿no?, como de no sentirse necesariamente catalogado en una disciplina o en otra, sino tener esa libertad de poder trabajar con sus conocimientos en ambas para siempre la creación, ¿no es cierto? Como él tenía una visión de lo que quería que sonara, lo que quería componer, y bueno, ocupaba las herramientas para poder lograr ese resultado. Y en ese sentido creo que efectivamente es un perfil y es un espíritu del cual creo que hay que rescatar y difundir también. Acá no hay solamente el proyecto, no solamente tiene que ver con el material sonoro de estos discos, que es muy valioso y que nos interesa ponerlo, pero también tenemos como objetivo difundir la obra y la vida de José Vicente Azuar, y que esto permita, como decía anteriormente, que otros proyectos también se articulen o puedan como conocer este trabajo y realizar investigaciones acerca de esto, como lo que tú estás preguntando, Leonardo. O sea, el Comte Azuar, y entiendo que también van a conversar con Diego de la Fuente, que está haciendo un proyecto muy interesante y que queremos que se articule también con el Archivo Azuar, sobre justamente emular y entender cómo funcionaba este maravilloso computador virtuoso, ¿no? Y en ese sentido, esperamos que ese sea uno de varios proyectos que también se pueden articular y que podemos estar ayudando para difundir la obra de José Vicente Azuar. Y efectivamente lamento que hayan tenido que pasar 50 años para que la Facultad de Artes y el actual Departamento de Sonido estamos recién haciendo este tipo de acciones. Pero bueno, mejor tarde que nunca, ¿no? Una sola cosa me gustaría agregar, Sí. que es que finalmente, sí, bueno, todos, no sé si todos estuvimos, pero creo que pero estuvo Leonardo también, en la defensa de Rocío Ortega, ¿no? Y yo creo, y cuando veo a Rocío, ¿ya?, y el trabajo que ella está realizando, y su proceso, en realidad no es, digamos, es el reflejo de la figura de Azuar. ¿Te cuenta? O sea, ese sujeto que se definía a sí mismo como músico e ingeniero, ¿ya?, y que intentaba resolver problemas que se le ocurría, está reflejada en la figura de la primera ingeniera de sonido del departamento. ¿Ya? O sea, hay una relación directa, aunque no se hayan conocido nunca. Claro, completamente su salto. Y un poco también la historia de él, porque el espíritu libre que siento que también ocurre, que el proceso universitario en general segmenta los conocimientos, y esa búsqueda en la actualidad de manera más natural de poder liberarse de eso y empezar a buscar experiencias interdisciplinarias, es algo que es muy interesante rescatar. Me acuerdo un poco de esta idea que decía Federico, que de pronto no se supo mucho de él, y que un grupo en donde él participaba empieza esta búsqueda, y después esto queda un poco plasmado, un poco el espíritu de este como mito que empieza a aparecer en la película, ¿no es cierto? Como de qué pasó, o sea, como que hay un vacío, que yo también, bueno, refiero también a procesos que también tienen que ver con lo político, como en la dictadura, porque yo siento que hay un extraño símil, no sé si directamente, pero de este apagón, ¿no es cierto? Este apagón de una serie de procesos culturales, y que bueno, había una mezcla de elementos, pero como esto de pronto toma más, es muy bonita esto que se rescata de cuando él mismo como empieza como a descubrir que podría empezar a tener más interés, como tú dices, ¿qué pasaría ahora si participara con usted en este proyecto? Porque creo que algo ocurrió donde él sintió que no había tanto apoyo, él lo resintió fuerte, pero en un minuto también quizás se empezó a dedicar a otras cosas, pero después él tenía muchas ganas quizás de retomar la música, y sus dispositivos y sus ideas. Entonces es muy interesante como la figura de él, como tú dices, como este salto en el tiempo de lo que ocurre en estos procesos.
Quería preguntarle a Francisco un poco si, especialmente por el tema de dejar disponibles las cosas, cómo en la actualidad, cuando uno, porque para una persona quizás que no trabaja en el medio universitario, pero le puede interesar conocer más, de pronto dice, bueno, ¿qué tan libre pueden quedar estos materiales? O sea, eh, van a quedar en una página web, las personas van a poder escucharlos, alguien podría eh, seleccionar alguno de estos materiales para poder trabajar o para poder, por ejemplo, alguien, algún área artística pudiera ocuparlo para una obra nueva. Te pregunto, Francisco, ¿eso es posible? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, desde el punto de vista de la filosofía misma del proyecto, ¿no es cierto? La idea es, de la misma manera en que se va a desarrollar todo el protocolo de documentación y de digitalización, también una fase importante corresponde a lo que es la puesta en acceso del material, es decir, disponerlo a través de una interfaz digital que permita su audición. Eso también es parte del proyecto, ¿no es cierto? Y hay personas trabajando en eso, porque evidentemente, ¿no es cierto?, que la idea de la puesta en valor de un material audiovisual directamente está relacionada con la facilidad en que el usuario pueda acceder a ellos. Entonces, claro, el proyecto también refleja esa necesidad, ¿no es cierto?, y tiene en el desarrollo final de todo el proyecto una plataforma. Ahora, evidentemente que esto también hace eco a lo que se hace actualmente en todas partes, en el sentido de que se tiende como a tratar de disponer de todos los materiales posibles desde una plataforma digital, con dos opciones en el fondo. Básicamente, lo que se hace es disponerla in situ, es decir, en el lugar donde estos materiales residen o están almacenados o están protegidos. Y la otra, ¿no es cierto?, o que puede ser combinada también, es a través de una plataforma digital online, ¿no es cierto?, de acceso libre. Sin embargo, en estas dos opciones o en estas combinaciones, siempre es necesario realizar un procedimiento legal, digámoslo así, en donde los permisos de los poseedores de los derechos de material, su potestad, si lo podemos decir, con dos opciones en el frente. Lo que se hace es legalizada y que en el fondo protege, o están almacenados o están protegidos, en el caso que sea otra institución, y obviamente, sin embargo, en estas dos siempre es necesario un procedimiento legal, digamos algo así, poseedores de los derechos, hay una su potestad, si lo podemos decir así, legalizada, y que en el parte, tanto a los que están regulados en institución y obviamente a los poseedores, en este caso particular de Azuar, hay un aspecto que es grave que ver con la suavidad, en que se deben cumplir con las reglamentaciones legales. Audiovisuales están protegidos por las leyes locales e internacionales de propiedad de derecho industrial, pero fundamentalmente, en este caso no industrial, sino derecho de autor, fundamentalmente, cuando no hay ediciones posteriores y no hay, ¿no es cierto?, grandes producciones de por medio. Claro, más que nada es interesante recalcar que muchas veces podemos, claro, escuchar materiales, hay un espíritu, por supuesto, del proyecto, pero es importante luego tener en cuenta que hay ciertos derechos de autor especialmente, que hay que resguardar. Pero lo importante, claro, como modelo universitario, siempre, por supuesto, es dejar disponible, ¿no es cierto? Dejar disponible para que investigadores puedan poder y personas que puedan en un minuto poder acceder a ese material. En el caso, claro, en el caso del proyecto Azuar, efectivamente también la idea es dejar estos materiales en acceso a través también digamos, de un acceso localizado acá en la Facultad de Arte, en la Mediateca, y también a través de una serie de documentos que se han preparado, se estaría permitiendo también la utilización de estos materiales para usos particulares, de investigación fundamentalmente. Entonces se estaría cumpliendo ahí un requerimiento fundamental que consistiría en que estos materiales también estarían circulando, ¿no es cierto?, dentro
de un ámbito académico fundamentalmente, respetando los derechos de propiedad intelectual, ¿no es cierto? Dejando la mayor cantidad de los materiales posibles en acceso, ¿ah? Y también revalorizando la figura de José Vicente Azuar desde una perspectiva también musical, artística musical como compositor, y por el otro lado dejar una documentación fresca, ¿ah? Y que pueda ser recirculada ya también en futuros proyectos. Quería preguntarle un poco a Federico y a Javier, quizá un poco ir cerrando, pero ¿cómo ven ustedes, no sé, el departamento de sonido en la Facultad de Artes es un departamento relativamente nuevo, tiene algunos años. Como decía Federico en un minuto, claro, y lo que pasó un poco con José Vicente Azuar, los departamentos son unidades formadas por equipos académicos, a veces difíciles de mover como ciertas estructuras dentro de otra estructura más compleja, pero ¿cómo podría en un minuto quizás reflejarse o poder lentamente con proyectos como este integrarla? Yo hablo de la filosofía de Azuar, o ir conociendo un poco la figura y entendiendo quizás algunos rasgos que podrían estar presentes en estas unidades, que uno dice son medias neutras porque son como entidades, pero la conforman personas finalmente. Entonces, todas sus acciones van a ir redundando. Lo que decía Federico me pareció muy interesante porque, claro, finalmente nuestro objetivo es desarrollar en parte en pregrado estudiantes que levanten ideas y que tengan cierto espíritu, que sientan cierto... Y ahí aparece nuestra primera egresada de Ingeniería en Sonido también. Entonces, perdón, quería dejar la palabra a Federico, Javier, si ellos, ¿cómo ven eso a través de este proyecto, futuros proyectos que pueda verse un poco más reflejado quizás en el departamento de sonido? Dejo la palabra a Javier, que Sí. está en el departamento de sonido, no en mi caso. Creo que es más apropiado. Y igual yo creo que es interesante, porque es una pregunta también de cómo funciona la academia hoy en día, ¿no? Y qué cuotas de flexibilidad, ¿no es cierto? Cuán líquida, cuán rígida es un departamento académico. Y creo que justamente lo que pasó en los años 80, incluso 90, en algunas de las universidades, en algunas de las facultades que conocemos, como que hablan de esa rigidez que no es lo que necesita la sociedad de sus universidades, de sus departamentos. Y coincido con lo que dices tú, Leonardo, o sea, al final del día siempre son las personas las que hacen comunidad. No hay una estructura mágica, no hay reglamentos mágicos, son personas que tienen intereses comunes, diversidades, que pueden dialogar, que pueden colaborar y trabajar en conjunto. Y yo espero que el Departamento de Sonido, que es un proyecto comunitario que hemos construido entre muchas personas y que ha ido creciendo, refleje eso. Vamos a tener obviamente problemas de crecimiento y eso es natural en su etapa, pero tiene que ser un lugar de encuentro, tiene que ser un lugar de diálogo donde ocurran procesos y proyectos interdisciplinares. Tenemos académicas y académicos de distintas disciplinas, ingeniería, física, matemática, compositores, artistas sonoros, gente más vinculada a la tecnología, investigadores. Entonces, todo eso es sumamente interesante si existe esa confluencia del trabajo. Si cada uno trabaja por su propia línea, es más de lo mismo, ¿no es cierto? Y en ese sentido quería relevar también como esta doble función que ha tenido el proyecto de Archivo Azuar, también en colaboración con Francisco y con la mediateca del Departamento de Sonido, que también está hace poco administrada por el Departamento de Sonido, una mediateca que también tiene su historia y que es un súper buen lugar, un lugar muy interesante para este encuentro entre disciplinas. Es una mediateca que permite que exista investigación, creación, ¿no es cierto?, resignificar materiales, imagino que parte de tu pregunta tenía que ver con agarrar material y hacer remezclas, ¿no es cierto?, ocuparlo para nuevas composiciones. Hay un tema tecnológico también muy interesante de los avances de la tecnología para restaurar, para digitalizar, para analizar, ¿no es cierto?, hacer minado de data, etcétera, en ese espacio. Y muy importante también la vinculación con
con escuelas, con el medio, con sitios web, para que la sociedad en su conjunto pueda visitar y podamos nosotros también recibir desde la sociedad una mirada acerca de lo que implica el patrimonio sonoro, musical que están en el acervo de la Mediateca. Entonces, creo que ahí tenemos una serie de oportunidades y de lugares interesantes donde trabajar y creo y espero que eso sea un poco el futuro de no solamente el Departamento de Sonido, sino también de la facultad y de la academia como en los tiempos que se nos vienen. ¿Puedo agregar algo? Claro, Federico. Bueno, siendo antiguo egresado de la facultad, es decir, conozco la institución desde los años 80, yo tengo la impresión de que lo mejor que le pudo pasar a Sonido fue convertirse en departamento y, asimismo, y de ese modo generar una autonomía en sus decisiones, ¿ya? Que les permite no solamente, digamos, repensar su malla curricular o aspectos de ese tipo, sino que también algo que estaba también muy imbuido en el espíritu de Basualdo, que es pensar o cómo construir al artista del siglo XXI. ¿Ya? ¿Cuáles son las habilidades que se necesita? ¿Cuáles son sus competencias? ¿Ya? Porque no por nada todavía a cierta parte de la facultad se le llama conservatorio, con el peso de conservación que tiene esa palabra, y que además me parece muy justo que hay una tradición también musical que se debe, digamos, preservar, ¿ya? Pero no hasta el punto necesariamente de que sea la única tradición, ¿ya? El músico del siglo XXI no es el músico ni del siglo XIX, es el músico del siglo XX, ¿ya? Y está en esta conjunción entre la creatividad, la tecnología y lo interdisciplinario es donde yo pienso que está este proceso de creación de este nuevo músico, ¿ya? Y que desde espacios donde esos elementos son valorados, como lo que yo veo en el departamento de sonido, tengo la impresión que es de donde puede hacer un aporte más sustantivo, ¿ya? En la formación de estos nuevos artistas, los artistas digitales, por llamarlo así. Claro, interesante porque la figura generalmente de la palabra tiende a pensarse en sonido como tecnología, pero es muy interesante esta visión de pronto que podría convertirse, y creo que hay alguna idea de que sea más un articulador y sea planteado en algún minuto, un espacio independiente que permita articular. Y como tú dices, quizás pensar este artista nuevo, claro, cuesta porque es como una anticipación, es como, bueno, en 5 años, en 10 años, ¿quién iba a pensar que muchos músicos, por ejemplo, ahora tienen que manejar cierta tecnología básica para desde su casa poder conectarse con otros? Pero es más que la tecnología, claro, es más que la tecnología, es una visión, y eso creo que también nos falta, y como tú dices, creo que esa independencia nos ha permitido poco a poco, especialmente por la integración de nuevos elementos particularmente, y esperamos que en el futuro también siga sumándose más personas, para poder tener una idea y una visión más compleja y más de puente, más de conectarnos con otros y de entender y estar observando. Que a ratos quizás falta un poco en la facultad, que tiende más al modelo un poco más antiguo de segmentar y estudiar y resguardar, ¿no es cierto? Y tener un espacio también muy necesario, a veces sin darle una categoría de algo como negativo, sino como cada uno con su espacio. No sé si Francisco solo está un poco detenido, no sé si está todavía conectado con nosotros, pero Estoy acá, estoy acá. sí, Francisco, perdona, solo el video, yo sé que te estábamos escuchando en audio. Solo dejar abierto, por favor, tenemos como unos minutitos para terminar, pero dejar abierto, por favor, si alguien quisiera, alguno de ustedes, por favor, mencionar algo para ir cerrando. Francisco, Federico, Javier. Mira, a mí me gustaría decir brevemente dos cositas. La primera es que es muy importante reconocer también de que la carrera de sonido genera un perfil bastante amplio y muy también ad hoc a lo que significa la
la formación de un profesional, ¿no es cierto?, que se desarrolle en el ámbito de lo que es la documentación y el ámbito de lo que es el patrimonio. Pareciera ser de que no es así porque, como se dijo anteriormente, hay una relación artística, ¿no es cierto?, hay un vínculo que tiene que ver con la tradición que da la facultad de donde nos formamos, pero sin embargo el desarrollo, ¿no es cierto?, tecnológico actual de lo que es la información análoga y digital y el tránsito, ¿no es cierto?, y las demandas de estos productos ya cuando están elaborados, ha crecido de una manera tan grande que es absolutamente necesario, ¿no es cierto?, muchas veces, yo desde mi punto de vista es casi imprescindible, de contar con profesionales que tengan esa capacidad de poder generar juicios, que puedan tener criterios definidos en las posibles vetas, ¿no es cierto?, de trabajo que se pudiera dar en un futuro quizás no tan lejano. Eh, el desarrollo, ¿no es cierto?, de lo que significa el acceso a la información digital todavía es un tema que está en amplio desarrollo, hay muchas cosas que se están haciendo, hay muchas cosas que se están planificando, hay acciones que tienen que ver no solamente en el ámbito de lo que es el acceso y la restauración, sino también en lo que tiene que ver con la interacción ya en grandes volúmenes de información que están transitando actualmente y cómo estos deben ser recobrados rápidamente a través de ciertas tecnologías. Y también es la nueva forma en que también las nuevas producciones deben ser manejadas para que efectivamente cumplan con estándares que permitan después su acceso, debido a que el desarrollo, o sea, los volúmenes de producción cada vez son mayores, entonces obviamente cada vez es más difícil encontrar la información. Entonces hay una mezcla ahí de requerimientos nuevos, ¿no es cierto?, de saberes que están en desarrollo y que absolutamente son compatibles con nuestro quehacer, teniendo como antecedente también que la Facultad de Arte es uno de las instituciones fundamentales en Chile en lo que es la actividad musical, artística, y también en lo que es la conservación de sus materiales, no solamente en la área musical, sino también en lo que tiene que ver con aspectos filmográficos, ¿no es cierto?, sonoros, en lo que tuvo en su momento también el quehacer televisivo. O sea, hay todo ya un quehacer que, si bien es cierto en ese momento no estaba tan conceptualizado, ahora sí se puede utilizar como también como trampolín a ya dejar un poco más organizada esa producción. Eso es lo que quería decir. Tenemos un minutito, Federico, Javier, si quieren decir algo. Eh, bueno, yo creo que sobre todo agradecer esta conversación, el interés, digamos, que sé que no solamente tiene que ver con un proyecto, sino que tiene que ver con este sujeto, digamos, esta persona que hizo mucho por el país, digamos. ¿Ah? O sea, eh, fue uno de los compositores más importantes de la segunda mitad del siglo XX en Chile. Y bueno, pues recalcar solamente eso, que cuando Azuar creó la carrera de tecnología de sonido, no estaba pensando en proveer de técnicos a la televisión, no estaba pensando, ¿ya?, en proveer de técnicos para refuerzos, para que hagan refuerzos sonoros en recitales, en conciertos, ¿ya? No estaba pensando solamente en personas que tuvieran calificación, digamos, en el manejo de equipos durante las grabaciones. Estaba pensando, perdón, en un sujeto integral, ¿ya?, que manejaba al menos dos ámbitos, ¿ya?, los conceptos musicales y los conceptos tecnológicos, y los podía aplicar en procesos creativos. Y esa visión era muy adelantada para su época, lo sigue siendo un poquito hoy día, Claro. ¿ya?, pero vemos que esa visión se plasma, ¿ya?, en sujetos reales hoy día. Eso básicamente. Entonces, eso es lo que busca, de algún modo, relevar este proyecto. Esa persona que pensaba en lo que estamos haciendo hoy día. Exacto.
Sí, agradecer el espacio a la gente que nos está escuchando y simplemente dejar la invitación a que este proyecto está avanzando. Obviamente la pandemia ha implicado algunos retrasos, pero somos optimistas en que va a llegar a buen puerto y que estén atentos al futuro lanzamiento de este sitio web, de lo que va a implicar esta primera etapa de Archivo Azuar, y también a investigar y conocer un poquito más de la vida de José Vicente Azuar y ver qué posibilidades también pueden haber a futuro con este material y con otras ideas vinculadas con su legado. Así que muchas gracias, Leonardo, muchas gracias a todo también el equipo que está trabajando en estas cápsulas y nos seguiremos viendo por ahí Sí. en otras actividades con respecto a esto. Muchas gracias a ustedes, de verdad, ha sido muy interesante y yo me quedo con la sensación de querer conocer más, saber del proyecto de verdad, pero en particular de que hay mucho todavía por conocer de la figura, como dice Federico, y que esa figura va a tener una repercusión porque en nuestros egresados y en nuestra forma de funcionar, y tenemos que conocer un poco más de eso, porque, porque claro, esa simbiosis es necesaria para poder entender una figura no ni tan técnica y poder conectarnos con otras disciplinas. Entonces, tenemos mucho que aprender. Como que siempre estaba en el aire y creo que todavía hay muchos espacios por conocer. Así que les agradezco mucho a ustedes, de verdad. Ha sido muy interesante. Federico, gracias por darte el tiempo. Francisco también, muchas gracias. Y por supuesto Javier. Así que nos veremos en otra oportunidad, pero muchas gracias a ustedes también por ayudarnos en estas sesiones. Muchas gracias. Entonces quedamos hasta acá. Hasta luego, gracias. Nada, de nada. Gracias. Gracias a ti.